hermanos, ¿cómo están? Les saludo el hermano Fausto. Voy a hacer una prueba de sonido antes, como siempre lo hago, para asegurarme que me estás escuchando. Pero si tú me puedes escuchar, puedes mandarme un OK para saber de que está todo bien y de que la transmisión salió bien, porque el audio a veces me da problemas. Entonces, si me ayudas con eso, te lo agradecería. Listo, esa fue mi prueba de sonido, así que según entiendo todo está bien. Quiero mostrarte algo bastante interesante. Hoy es un mensaje que el Señor trajo a la memoria, algo que ya hace mucho tiempo no he predicado, y bueno, como que el Señor me está diciendo que tengo que reciclar los mensajes, porque son mensajes importantes que hay que estarlos trayendo de vuelta cíclicamente, porque el ciclo de impiedad se repite. La maldad de Satanás no deja de ser maldad y él continúa usando las mismas tácticas, las mismas estrategias, y nosotros que conocemos la obra del diablo tenemos que estar constantemente recordando al pueblo de Dios cuáles son las tácticas del diablo, porque el problema del pueblo de Dios es que subestiman al diablo. Jehová te reprenda, y creen que con eso ya el diablo sale corriendo y no va a hacer nada. El diablo siempre está atacándote de una manera u otra, y a veces es tan astuto que él logra convencerte que tú le ayudes sin que ni siquiera te des cuenta. Entonces, la palabra es bien clara. Romanos 6:16 dice: ¿acaso no entendéis que vosotros os convertís en esclavo de aquel a quien obedecéis? Cuando ustedes obedecen al pecado, sin darse cuenta están sirviendo a Satanás, y Satanás los hace esclavos de él y los hace que ustedes hagan cosas inimaginables que ni siquiera ustedes mismos entienden que son obra de Satanás. Y la humildad que requiere arrepentirse es de reconocer de que hay un problema, de que algo está mal, para que el diablo deje de usarte. Porque si tú no confiesas tu pecado, dice la palabra en los proverbios, el que esconde pecado no prosperará. Y yo elegí hoy esta foto de un ladrón, bueno, digamos que es un ladrón, que está viendo una joya en su mano, que aparentemente la está robando de un templo cristiano, podremos decir católico, en fin, un templo romano. Entonces, el título que le voy a poner a este video se va a llamar Los robatemplos y hechiceros. Y este es un tema bastante intenso, porque te voy a mostrar dos cosas comunes en la iglesia: los robatemplos y los hechiceros. Y cuando yo hablo de la palabra hechicero, tú te imaginas un mago que hace conjuros y hace magia, como las películas, ¿no? O una hechicera o una bruja. Pero yo te voy a mostrar que la hechicería es tan simple como aquellos que simple y sencillamente tienen su propia opinión, que por más que uno los exhorta, no quieren entender, siguen aferrados a su necedad, siguen metidos en su macho, siguen opinando como ellos quieren. Y eso es lo que yo vengo enseñándote. Te enseñé el pecado de Acán, cómo eso afecta a toda una congregación. Y te enseñé también el pecado de la hechicería, hijos de la hechicera, que es esta generación perversa que todo lo hace al revés y que saca la lengua y ensancha su garganta y se burla de Dios y del pueblo de Dios. Y como una persona en una congregación que toma la decisión de irse contra la palabra está en hechicería, incluyendo los pastores. La congregación y el pastor que no siguen las cosas conforme a la palabra. Y yo tengo una revuelta que me gestaron a mí en las montañas, donde la congregación misma expuso al que me estaba haciendo a mí el daño, y era el pastor de una de las iglesias, y conforme a la palabra yo lo tuve que encarar, y él no quería someterse a la palabra, y le dije: si usted no se somete a la palabra y esta congregación no se somete a la palabra, están en hechicería. Entonces él después vino y le dio vuelta a eso y empezó a decir de que yo lo había acusado de que era un brujo. Cuando yo no dije eso, dije: si esta congregación no se sujeta a la palabra, está en hechicería. Si usted no se sujeta a la palabra, está en hechicería. O sea, si él lo quiere resumir a que le dije brujo, es el problema de él. Yo le dije: usted está en rebelión. Por tanto, la rebelión es hechicería. Porque si él dice que yo le acusé de que eres un brujo, está torciendo las palabras para que otros crean que yo soy el malo, que lo acusé a él falsamente, para ponerlos a ellos a favor de él y en contra de mí. Así es como manipulan. Y la manipulación es también hechicería, porque todo lo que es hechicería es usar métodos, recursos, palabras
o todo tipo de obras y manipulaciones para ejercer tu voluntad y tu criterio sobre las personas o sobre tu entorno. Esa es una resumida definición de lo que es la brujería o la hechicería. Es el uso de métodos, ritos, palabras, frases, oraciones o cualquier tipo de uso de utensilios, metodología, conjuros, juramentos, oraciones, todo lo que se usa para manipular el entorno espiritual o material o la voluntad de las personas a beneficio tuyo. Eso es hechicería. Por ejemplo, una persona que lee un versículo en la Biblia y lo clama y lo clama y lo clama y lo clama, eso es sortes. Y lo clama para obtener con una visualización el beneficio que ellos quieren. Usan el poder de las escrituras, confesándolo una y otra vez, mentalizándose en una meta. Eso es sortes. Y sortes es un tipo de hechicería, de magia negra poderosa que usaban los sacerdotes, cardenales, obispos, monseñores, papas en la Edad Media. Y ellos lograban poderosas obras a través de sortes. Es un tipo de hechicería muy fuerte. Y hoy en día los cristianos hacen exactamente eso. No es hágase tu voluntad, no la mía. No es hágase mi voluntad, Señor. Hágase mi voluntad, bendíceme. Y empiezan a orar por ellos mismos. No saben pedir, no entienden cómo pedir, en qué consiste la dinámica de la oración, y convierten en la oración en un hechizo en el cual ellos quieren lograr lo que ellos quieren y manipulan a las personas. Eso es hechicería, y eso predomina en las iglesias. Por eso es muy importante que entiendas que Jesús dice: el Padre ya sabe lo que necesitáis antes de que os pidáis, antes de que se lo pidáis. O sea, Dios ya conoce tu necesidad. No tienes que pedirle por ti. Pídele por los demás. La oración de intercesión es la más poderosa, y la oración del justo puede mucho, porque la oración intercesora es que tú pides por los demás, no por ti mismo, y Dios, que ya conoce tus necesidades, suplirá tus necesidades de todos modos. Y tú no necesitas decirle a Dios que necesitas. Tú no necesitas recordarle a Dios. Dios ya sabe. Tú preocúpate por pedir por los demás. Bueno, esa fue una breve introducción. Vamos a ir a la parte de las escrituras. Quiero mostrarte. Vamos a ver si el tiempo me ajusta, porque sí, yo sé que este tema es un poco extenso, pero es importante. Es edificando dentro de lo que yo ya te he ido enseñando. Es como una secuencia. Y volvemos a un ciclo que yo enseñé esto hace mucho tiempo, en el principio de mi ministerio, hace como 3, 4 años. Lo vuelvo a enseñar ahora. Y volvemos a 1 Samuel 15, versículo 22, dice: y Samuel le dijo a Saúl, el rey: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Y eso es paralelo a lo que dijo Jesús: misericordia quiero, no sacrificios. O sea, la fe y la misericordia, la justicia y la piedad es más agradable a Dios que sacrificios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, ahí está. Porque como el pecado de la hechicería, brujería, adivinación es la rebelión. Así de sencillo, no hay vuelta atrás. Los rebeldes no podrán ver el reino de los cielos, porque están en abierta rebelión, que es abierta corrupción, es abierta hechicería contra Dios, porque la hechicería es rebelión contra el orden de Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Aquel que no quiere cambiar de opinión, que se siente en su macho, hace de su propia opinión un ídolo. Y dice después: por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que ya no seas rey. Y los que conocemos el sacerdocio de justicia y entendemos que somos reyes y sacerdotes, tiene claro que está hablando de que tú serás desechado de la congregación de Dios por andar en rebelión y en obstinación. Ahora vamos a la segunda escritura. Mira esta otra escritura. Romanos 2, versículo 22. Dice algo bien interesante. Dices que está mal cometer adulterio. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Pero tú cometes adulterio. Esto está hablando de la hipocresía. Vamos a irnos a la traducción de la Reina Valera, porque quiero que veas la diferencia. Yo siempre te he dicho que la Reina Valera tiene errores de traducción. Por eso no debes de solamente leer la Reina Valera,
sino que también ir a revisar la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional. Vete a ver otras traducciones, amplía tu conocimiento. Dice, tú dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Ahora, cuando hablan de sacrilegio, no entiendes exactamente de qué habla, ¿no? Pero la palabra que se usó en el griego es una palabra que se llama hierósulos, que quiere decir sacrílego, pero también quiere decir roba templos. Ahora te voy a enseñar por qué es importante que entiendas roba templos. Volvemos a la Nueva Traducción Viviente. Romanos 2:22 dice: dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Entonces, en la primera frase Jesús mencionó mucho que quites la viga de tu ojo antes de que quieras quitarle la paja en el ojo a tu prójimo. Porque eso es lo que todo el tiempo pasa. Personas que les gusta criticar a los demás cuando ellos son igual o peor. Y la hipocresía de la colmena tiene una característica que siempre acusa a los demás de lo que ellos mismos son culpables. Especialmente la colmena de Edom, lo que hoy en día se clasificaría más que todo como los demócratas, que tienen la tendencia de acusar a los demás de lo que ellos mismos son culpables para distraer la atención de ellos. Y esto es un método satánico de manipulación, hechicería. Y las personas que hacen eso están bajo hechicería porque es manipulación demoníaca de dominio, que es demonio, para que las personas no vean el pecado de ellos, sino que estén enfocados en el pecado ajeno y ellos salgan impunes con su pecado del cual no se han arrepentido. Y eso es una táctica muy astuta de los demonios que actúan a través de incrédulos y de personas que son creyentes, entre comillas, que no se han arrepentido de su pecado, sino que quieren aparentar que son justos, aparentar que son santos, y se meten en el cuerpo de Cristo y van a las iglesias y van a las congregaciones y hola hermano, gloria a Dios, Dios lo bendiga, amén. Y todas las frases las dicen, hablan igualito a los hombres y mujeres de Dios, bendecido, prosperado y en victoria, vienen a los estudios con la Biblia, pero detrás de la congregación en secreto escupen veneno, hablan fornicación, adulterio, fomentan la carne, están en chisme, detracción y siempre están acusando a los demás de lo que ellos son culpables y siempre están trayendo la atención al pecado ajeno, no al pecado de ellos, siempre presentando acusación, siempre dando quejas de los demás, siempre trayendo la atención a los defectos de los demás para ensalzar sus virtudes. Esa es la hipocresía de los fariseos. Esa es hechicería también. Es abierta rebelión al orden de Dios, que se supone que tú tienes que juzgarte a ti mismo y hacer justicia a los demás. Pero el cristiano moderno lo hace todo al revés porque es una generación perversa y todo está pervertido y invertido y juzgan a los demás y se hacen justicia a ellos mismos. Por eso yo te enseño estos conceptos, porque voy construyendo la enseñanza paso a paso para que vayas entendiendo la complejidad del ámbito espiritual, entiendas la imagen de espejo, entiendas el ciclo de la rueda de la vida y cómo ésta se envenena a través del ojo que se abre. Cuando tu ojo es maligno, entras en rebelión. La información que entra al ámbito espiritual a tu corazón no es de la luz, sino de las tinieblas, y de la abundancia del corazón. Cuando tu corazón está lleno de luz, habla la boca y empiezas a escupir veneno, hechicería, maldición, detracción, envenenas. Y todo viene a través de la murmuración, la crítica, la jactancia. Por eso es importante tener cuidado cuando tú escuchas a una persona hablar, porque con las palabras identificas el fruto y la semilla que hay en el corazón. Y no hay de otra. Es así de sencillo como Jesús lo dijo. Hay que ser radical, hay que ser extremista, sí, como el hermano Fausto, que es muy metido a rollo, sí, porque yo escapo de las trampas del diablo y puedo contener el daño del demonio que se mete y se infiltra, porque el demonio no viene a ser amigos, ni tampoco viene a arrepentirse, viene a arrastrarlos a todos a través del pecado de Acán, que con un hechicero que entra a la congregación se contamina a toda la congregación con la anatema de Acán. Porque solo requiere una persona como Acán en toda la congregación de Israel que violó el pacto de Dios, tomó y robó, escucha bien, robó templo, entró a Jericó y robó
de lo que era sacrificado a ídolos. Eso es robar templos. Los que roban templos traen el pecado de Acán. Pero yo te voy a enseñar qué es robar templo, porque es más sencillo de lo que tú te imaginas y es más complejo también. No es solamente meterte en un edificio y sustraer una virgen e ir a venderla. Robar templo es algo más y tengo que enseñártelo. La hechicería y robar templos. Ahora, mira lo que dice Romanos 2:22 otra vez. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Mira qué interesante la traducción. Tú usas objetos robados de templos paganos. Y otra traducción dice, tú condenas la idolatría, pero robas templos. ¿Qué es robar templo? ¿Para qué sirve un templo? Un templo sirve para adorar ídolos. ¿Qué es la idolatría? Hay varios tipos de idolatría. Por ejemplo, la avaricia es idolatría. Pero ¿qué otro tipo de idolatría? Dice la palabra, los enemigos de la cruz, cuyo Dios es su vientre. ¿Has leído ese versículo? Porque ahí te está enseñando otro tipo de idolatría. Hay varios tipos de idolatría. Vámonos a los enemigos de la cruz. El Papa Francisco dio un discurso sobre los enemigos de la cruz y lo torció por completo y lo corrompió para dar a entender otra cosa, que la gente que tiene dinero, porque claro, viene el comunismo, él está impulsando el comunismo mundial y lo que él quiere es tratar de ir adaptando la mentalidad del humano para que acepte el comunismo mundial, que ese es el reino del anticristo. Filipenses 3... Vámonos a Filipenses 3. Porque nosotros somos la circuncisión, versículo 3. Los que en espíritu servimos a Dios, no en la carne, y nos gloriamos en Cristo Jesús en todo, en las buenas y en las malas, no teniendo confianza en la carne, sino en el espíritu. Ahora, si te vas más adelante, creo que está en el versículo 18. Aquí está. Versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Bueno, cuando Jesús te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, no se estaba refiriendo a una vacación, ni tampoco a una obra gloriosa. Se estaba refiriendo sobre todo a un camino de sacrificio. Entonces es una cruz. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de la cruz? Los que no quieren llevar la cruz. No les gusta, no quieren y simple y sencillamente se van contra lo que Jesús les manda. Los que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será, ¿qué cosa? ¿Bendecido, prosperado y en victoria? No. ¿Es que Dios es amor y Dios mira el corazón? No. ¿Es que Dios sabe mis intenciones? No. El fin de los cuales será perdición. ¿Por qué? Cuyo Dios es el vientre. O sea que solo piensan en comer o en fornicar o en los deleites de la carne. Solo piensan en su comodidad. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, este es otro tipo de idolatría, ¿no? Pero hay otro tipo de idolatría que es el entretenimiento. Y eso está en Corintios 10. Dice, no seáis idólatras, como lo fueron algunos. Mira, te lo voy a mostrar. Está en 1 Corintios 10, estoy seguro que sí. Vamos a ver, vamos a confirmar. Versículo 7 al 9. 1 Corintios 10, 7 al 9. No seáis idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito.
El pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse o se levantó a jugar. Entonces, pensar solamente en comer y beber y entretenerse es otro tipo de idolatría. Dedicar tiempo al ocio, dedicar tiempo a la banalidad, dedicar tiempo al entretenimiento, eso es idolatría. Eso es idolatría. Entonces, tú, dice Romanos 2, estás en contra de la idolatría, pero robas templo. Entonces, adaptemos todo lo que hemos entendido de la idolatría. Robas templos significa que haces dinero de la idolatría. Eso es lo que significa. Por ejemplo, una persona que es adicta a la marihuana, ¿te opones a fumar marihuana, pero vendes la marihuana? Tú estás en contra de la pedofilia. Te opones a la pedofilia porque es aberrante, pero sin embargo tú proporcionas servicio de pedofilia y vendes y prostituyes niños. Tú te opones a la prostitución. Tú te opones al adulterio. Tú te opones a la pornografía. Sin embargo, produces pornografía para que otros la consuman y haces dinero de ello. Tú te opones a fumar. Sabes que es dañino y es idolatría también. Y sin embargo, vendes cigarrillos. Tú te opones a beber. Tú te opones a la música rock. Tú te opones a la música mundana. Sin embargo, vendes música mundana. ¿Estás entendiendo? Eso es robar templos. Robar templos es proporcionar un servicio al idólatra y hacer dinero de la idolatría. ¿Estás entendiendo ahora? Es ser cómplice de la idolatría de los demás. Eso es robar templo. Y eso puede incluir cualquier tipo de idolatría. ¿Eres partícipe del obstinado y rebelde? Estás robando templos. ¿Cuál es el beneficio? Tú sabrás. No necesariamente tiene que ser dinero. Puede ser influencia. Puede ser poder. Puede ser popularidad. Una ganancia. Sea cual sea el beneficio o ganancia que tú generas a través de aliarte con idólatras, estás robando templos. Por eso tiene mucho que ver con la rebelión. Por eso este capítulo, este video se llama Los robatemplos y hechiceros en la iglesia. Entonces, por un lado están los hechiceros, los rebeldes. Y por el otro lado están los robatemplos, los que aliados con ellos les ayudan y sacan beneficio de la rebelión y de la idolatría de ellos. ¿Estás entendiendo cómo funciona mi mente? ¿Estás entendiendo cómo la revelación de Dios y el Espíritu me muestra más allá de lo que tú puedes entender? Y todo está confirmado en las Escrituras, te lo voy mostrando, para que veas que no son inventos míos, no me estoy inventando doctrina nueva. Entonces mira lo que es la rebelión. En Éxodo 15, versículo 24. Todo el tiempo el pueblo de Israel tenía un problema. Era un pueblo murmurador, quejoso. Y esto es lo que sucede. El pueblo, mira, vamos a irnos paso por paso. Vamos a darte un ejemplo. La palabra dice que tienes que tener, que te sujetes a las autoridades superiores. Pero no te han definido qué es autoridad superior. Porque no entienden que la palabra en griego es exousia. Y exousia significa liberalidad espiritual, de someterte al que es espiritualmente superior. No solamente cualquier autoridad solo porque es autoridad, sino que a las autoridades superiores, espirituales, ungidas por Dios. Y por ende puede ser tanto terrenal como espiritual. Pero mira qué interesante. Lo que más vas a ver hoy en día en esta generación perversa es gente que está dispuesta a hablar mal del hombre de Dios y hablar mal de un político, por ejemplo. Ahora, si tú vas a una corte y tú te estás parado frente a un juez y tú maldices, ofendes verbalmente o agredes o amenazas al juez, ¿qué crees que sucede contigo? Si un juez ejecutor llega a tu casa y tú lo agredes físicamente o lo insultas o lo amenazas, ¿qué crees que sucede? La ley respalda a ese juez para que te meta en el bote, te mete preso, te meten en el mamo, como dicen aquí. Ese juez tiene el poder y la investidura de la ley terrenal para destruir tu vida. Te puede meter preso por desacato,
por amenazas, por obstrucción de justicia, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de que un juez por la ley terrenal puede destruir tu vida, por irte contra él. ¿Cuánto más el juez celestial con la investidura celestial tiene autoridad divina para que Dios venga contra ti y destruya la obra de tus manos? ¿Estás entendiendo quién es superior? ¿El hombre de Dios que tiene investidura celestial o el juez terrenal que tiene una ley aprobada en una constitución o en una enmienda? Piensa, porque esa es la locura de esta generación perversa, que son contumaces, irreverentes, irrespetuosos, rebeldes, completamente insolentes, no temen la autoridad superior, pero claro, delante de un juez, mudos, pero delante de un hombre de Dios, disque pastor, te voy a explicar algo. Vas de frente a un juez y ese juez es corrupto, tiene nexos con el narcotráfico, acepta sobornos, está cuestionado, completamente atestado de mal testimonio de que es un juez de lo peor y se sabe, hasta en los periódicos, y tú sabes de que es un juez corrupto. Sin embargo, no ha sido destituido, está ahí en su corte ejerciendo autoridad y tú te presentas delante de él. ¿Te atreverías? Estás en un caso donde han presentado evidencia contra ti, vas a ser enjuiciado y vas a caer preso por entre 10 a 15 o 20 años. ¿Te vas a atrever a decirle, hey, ¿usted quién se cree, juez corrupto? Ah, hipócrita, narcotraficante, estafador, y le vas a faltar respeto a un juez terrenal? Ese juez te destruye. Y en vez de darte la pena mínima de 3 años, conmutables, te da la pena máxima o te mete preso por desacato. Así es la ley de Dios. Aunque tú tengas evidencia, aunque tú creas, aunque tú opines, aunque tengas la razón de que ese hombre de Dios es pecador, aunque ese hombre de Dios para ti sea un embustero, un lobo vestido de oveja, un apostolobo, todas las idioteces que dicen hoy, ¿crees que tú tienes la autoridad para quitarle la investidura que Dios le dio? ¿Crees que tú tienes el poder para quitarle la unción del Espíritu Santo, para quitarle la autoridad celestial que en el nombre de Cristo él recibió? No la tienes. Aunque tengas razón, no tienes la autoridad para irte contra un hombre de Dios, detractar contra él, murmurar contra él por tu pinche opinión. Solo porque no te gusta lo que predica o porque no te gusta lo que dijo, no eres quien. Y allí es donde tú cometes el peor error y viene juicio sobre ti. Porque nadie en esta tierra tiene la autoridad para irse contra un ungido de Dios, te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, sea o no sea santo. Solo Dios puede hacerlo. Y si tú le tienes miedo a una autoridad terrenal, ¿cómo se te ocurre no tener temor reverente de Dios, de una autoridad celestial? Necio, ni idea tienes el juicio que te viene cuando tú tengas que pararte frente al trono de Dios y veas que ese hombre era ungido y era un hombre de Dios y tú te fuiste contra él. El juicio severo que te viene. Necio, las cosas en el mundo espiritual no son evidentes físicamente. Ten cuidado, mejor cierra tu bocota. Porque si tú cometes el grave error de juzgar por las apariencias, con la misma vara que juzgas serás juzgado y aún más se te hará añadido. Y no lo digo por mí, a mí me vale. Si tú quieres hablar de mí, date gusto, porque te va a venir el juicio de todos modos. Yo te bendigo y que conforme tu fruto te sea multiplicado, pero estoy hablando de la nueva tendencia de esta generación perversa de irse contra los apóstoles de Dios, porque predican en el nombre de Jesús, aunque se equivoquen, aunque tuerzan. No eres tú quien para decir quién y quién no es. ¿Y quién tiene? Si Dios en algún momento lo ungió con el Espíritu Santo, el don del Espíritu es irrevocable. El llamado es irrevocable. El único que puede quitarle esa autoridad es Dios. Al igual que la única persona que le puede quitar la investidura
al juez, por corrupto que sea, es la Corte Suprema o el Tribunal de Disciplina, no un pinche ciudadano come lobo como tú, escupidor de veneno, serpiente detractora. No tienes la autoridad con tu ignorancia, con tu bocota, de decir, ese es un corrupto, y sencillamente es un corrupto porque lo dijiste. Aunque fuera verdad, tiene que llevarse un proceso, y el proceso legal entonces le quita la investidura, y una vez que le quitó la investidura, date gusto. Al igual, un hombre de Dios que predica en el nombre de Jesús el evangelio de Jesucristo en la cruz, tú te vas contra él porque no te gustó su evangelio de prosperidad o lo que sea, su teología. No eres quien. Porque solo Dios le puede quitar esa investidura celestial y juzgarlo, entonces date gusto. ¿Sabes cuándo te puede dar gusto? Cuando tú resucites y lo veas quemándose en el infierno, entonces escúpele en la cara. Entonces maldícelo. Entonces haz lo que quiera, mientras no tienes por qué. Porque no temes a la autoridad superior. ¿Quién diablos eres tú para decir quién y quién no es si tú ni siquiera lo eres? Tú no eres un ungido de Dios en primer lugar. No tienes unción para sanar enfermos. No tienes unción para echar fuera demonios. No tienes unción para reprender brujería y romper hechizos. ¿Qué tanto te jactas? Y Pablo lo dijo: iré a vosotros, no para ver vuestras palabras, sino vuestro poder de aquellos de vosotros que os jactáis. Para Pablo el poder del Espíritu era la señal de una investidura celestial. Por tanto, júzgate a ti mismo y haz justicia a los demás. Deja de juzgar a los demás y hacerte justicia a ti mismo, porque eres una hechicera. Eres un hechicero. Eres un brujo, una bruja. Estás en rebelión. Jesús te va a rechazar. Jesús te va a desechar. El juicio eterno te viene por tu bocota. Por cada palabra ociosa que el hombre hablare, rendirá cuentas a Dios. Entonces es imposible de explicarle a esta gente cómo son. Mira el pueblo de Israel, cómo murmuraban contra Moisés. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Éxodo 15, 24. ¿Qué hemos de beber? El pueblo murmuró contra Moisés. Y Moisés clamó al Señor. Y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto, lo justo delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Ahora, ¿qué estatutos? Los 10 mandamientos no vienen hasta dentro de Éxodo 32. ¿Qué estatutos? ¿Qué mandamientos? Los estatutos y los mandamientos del pacto de justicia que te vengo explicando, que son fuera de los 10 mandamientos. Los estatutos y ordenanzas que Dios les empezó a enseñar al pueblo de Israel en el desierto era la justicia. El pacto, el libro del pacto que Israel violó. La ley fue solo disciplina. El verdadero pacto eran estos estatutos, ordenanzas. ¿De qué constaba? Si oyeres mi voz, guardares mis mandamientos. O sea que es fe y obediencia. No rebelión, no murmuración. Algún día sabremos qué estatutos, pero te garantizo que son todos los estatutos de justicia que Jesús predicó en Mateo 6, las bienaventuranzas, Mateo 5, toda la justicia que Jesús predicó. Más yo os digo, habéis oído que está escrito, más yo os digo, esos mandamientos. La gente no entiende, no han leído la Biblia bien. Estos estatutos y mandamientos no eran los mismos de los 10 mandamientos. Eran los estatutos de justicia, de amor al prójimo, de no dividirse, de no contender, de no murmurar. Ahora mira lo que te voy a mostrar ahora. Desde el principio, saliendo de Egipto, ya estaban murmurando contra Moisés. Porque la tendencia de una iglesia rebelde y una generación perversa es esa. Todo el tiempo, maquinando contra el liderazgo, quejándose contra el líder. Esto es lo primero. No, es que ese no es un buen líder. Esta le falta. No, es que un verdadero líder haría esto.
No, un verdadero líder se metería, ensuciaría las manos. Él mismo estaría aquí, no daría órdenes. Un verdadero líder está ahí sudando. Sí, claro, porque lo que tú quieres es que la palabra no se predique. Quieres que tu pastor esté constantemente sudando la gota gorda y que nadie predique la palabra. Eso es lo que tú quieres. Lo que tú estás buscando es una manera de irte contra el nombre de Dios, porque no te puedes saciar. Es una rebelión abierta contra el nombre de Dios. Eso es lo que se mira. Ahora mira lo que dice Éxodo 17, que por alguna razón no está cargando. Éxodo 17 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, y dice, y altercó el pueblo con Moisés, versículo 2, porque no había agua para que bebiese. Escucha bien, el pueblo altercó con Moisés. ¿No suena algo amable? ¿No suena como que con humildad le dijeron, Moisés, tenemos sed? No, altercó, o sea que fue a contender, a pelear con Moisés. Seguramente fueron a murmurar. ¿Pero por qué murmuraban? Porque estaban hartos de sufrir y de llevar la cruz. Estaban hartos de tener que privarse de los lujos. Ellos preferían volver a Egipto. Altercó el pueblo con Moisés, dice el versículo 2, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me van a linchar, me van a apedrear dentro de poco. Y el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré contigo delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esta es la segunda vez que yo te muestro que el pueblo se iba contra Moisés. Altercaba contra Moisés, peleaba contra Moisés, se iba contra Moisés, murmuraba contra Moisés, porque así es esta generación perversa. Es una generación adúltera, es una generación idólatra, porque solo piensan en qué comer y en qué beber. Milagro que no le pedían pizzas al pobre Moisés en el desierto. Números 11, mira conmigo lo que dice. El Señor envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó otra vez a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y encendió en ellos fuego de Dios, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces, aquí ya el pueblo murmuró otra vez, y Dios lo castigó matando extremos del campamento. Gente murió. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tábera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Ahora mira lo que dice en el versículo 4. Otro incidente más. Y la gente extranjera, la chusma, los incrédulos, los impíos, las naciones, se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, o sea, lujuria, concupiscencia. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, o sea que fueron corrompidos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Israel se contagió de esta lujuria, de este vivo deseo, y dijeron, ¡ay, quien nos diera a comer carne! ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de gratis? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino que este maná ven nuestros ojos. O sea, Dios les estaba dando maná de gratis. Todas las mañanas lo recogían y lo cocinaban y comían de gratis.
Y empezaron a tener hambre. Ay, ¿te acordás? Qué rico. Aquellos pescados. Ay, cállate que me está dando hambre. Y empezaba aquel pueblo. Ay, qué rico. Y aquella leche. Y aquel quesillo. Y aquel pan. Y aquellos pueros. Y aquellos melones. Y la gente empezaba. Ay, cállate que tengo hambre. A murmurar. Ay, solo maná. Maná, maná. Entonces, como el ángel de Dios caminaba entre ellos, el ángel de Dios lo escuchó. Y oyó Moisés al pueblo, versículo 10, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera. Y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar todo este pueblo? Porque lloran diciendo, danos carne. Yo no puedo soportar a todo este pueblo porque me es pesado, es demasiado pesado. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me mates, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea este mal. Entonces, en versículo 16, Dios le dijo a Moisés: reúneme 70 varones, y etcétera, etcétera. Ahora, versículo 19. Dios le dice a Moisés, versículo 18, pero al pueblo le dirás, santificaos mañana, comeréis carne, porque habéis llorado en oído del Señor, diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de Él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces, al final del cuento, resulta ser, versículo 33, cuando Dios manda las codornices, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo e hirió Dios al pueblo con una plaga muy grande. ¿Por qué? Porque ellos querían carne, no querían el pan de vida que es Cristo. Es simbología del espíritu y de la carne. Porque siempre el pueblo quiere carne. El pueblo quiere el sexo, drogas, placer, dinero, casas, carros, trabajo, salarios, amistades, cosas, carne, todo lo que es material, cuyo Dios es su vientre, enemigos de la cruz, que no pueden sufrir, apenas un poquito de sufrimiento, ¡ay! Los afanes de esta vida los arrastran de vuelta al mundo, no pueden llevar la cruz de Cristo, porque lo único que añoran y desean es más placer, más dinero. No, pero yo no tengo amor al dinero, tampoco es que me acuesto. Claro, tienes amor al dinero. Quieres más dinero, por tanto tienes amor al dinero. Amas los deleites de este mundo, la vanagloria de esta vida. Eso es lo que tú amas. No mientas. Números 20, otro ejemplo más. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero. Ya tú leíste conmigo la vez pasada esto. Fue cuando Moisés golpeó la roca 2 veces. ¿Por qué? Porque la congregación, según el versículo 2, porque no había agua, se juntaron contra Moisés. Y habló otra vez el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Y está hablando de la congregación de Coré. Y Coré se rebeló contra Moisés igual, hablando las mismas tonteras. No solamente tú eres santo delante de Dios, nosotros también hemos oído la voz de Dios. Y Coré se fue contra Moisés. Y el pueblo, parte del pueblo se fue con Coré, Datán y Abiram contra Moisés, porque era un pueblo sedicioso. Siempre fue sedicioso. Hasta los días de Jesús, siempre eran sediciosos, rebeldes, obstinados, siempre murmurando contra la autoridad.
Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo vuelven a hacer. ¿Y qué pasó con Moisés? Se enojó. Dios le dijo que le hablara a la piedra. Moisés, lleno de furia, le pega a la piedra. Ya estaba harto Moisés. Vamos a seguir. Hechos 6. Mira esto. A los tiempos después de Jesús sucede lo mismo. En aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los gentiles contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, entonces, los gentiles que venían al cuerpo de Cristo miraban que se repartían más a las viudas o a la gente del pueblo judío. Entonces, murmuraron. Los griegos o los gentiles de las naciones empezaron a murmurar contra los judíos, los hebreos. Porque así hacen ellos. Murmuran contra la autoridad. Ay, no es justo. Sí, qué barbaridad. Todos se ofenden. En todo se ofenden. No, es que no es justo. Las viudas, pobrecitas. ¿Y qué sucedió? Cada vez que crece una congregación, cada vez que una congregación se levanta, el diablo levanta murmuradores, detractores, quejosos, criticones, aduladores, jactanciosos, chismosos. Y empiezan a murmurar. Y empieza porque abren el ojo, empiezan a recibir información del bajo astral, de las tinieblas, de todo lo que es terrenal, animal, diabólico, y del mismo infierno, y entra al corazón, y de ahí sale por la boca, y empiezan a contaminar al pueblo de Dios con su maldad. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, o sea, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, porque ese es el problema. En vez de irte contra el líder, ayúdale. La tarea del líder no es servirte y lavarte los pies y peinarte el pelo y prepararte tu comida. Ese es tu trabajo. El trabajo de él es liderar. Y liderar significa predicar, orientar, orar, recibir la palabra de Dios. A ti, que se supone que eres un siervo, te corresponde ayudar al líder para levantar la congregación. Cuando tú empiezas a murmurar, un verdadero líder no tiene miedo de ensuciarse las manos. Que vaya a lavar el sanitario él. Hipócrita. Eres un siervo de Satanás, que prefieres ver a tu líder haciendo cosas manuales que predicando la palabra de Dios, cuando tú podrías ayudarle, sirviendo voluntariamente, de buena gana, como siervo de Dios, mientras él se preocupa de otras cosas. Cuando él sigue la orden que Dios le da, él tiene que estar en constante comunicación con Dios. Un verdadero líder lidera. Un verdadero siervo se cierra la boca y le ayuda. No quieras aplicar conceptos de la administración de empresa. Lo que tú quieres es poner al pastor a que trapee y barra mientras tú lo miras. Sí, ese es un verdadero líder. Cheque, pastor, así me gusta. Ridículo. Rebelde. Cabra. Payaso. Tuvieron que elegir entonces a los varones como Esteban, porque el trabajo de los apóstoles era ministrar, predicar, orar, mantenerse en el estudio de la palabra fervientemente para enseñar a los demás. Ellos pudieron haberse encargado, pero no, querían murmurar y quejarse. Entonces, mira lo que dice el mensaje a Tiatira en Apocalipsis. Esto es interesante, te voy a mostrar algo. En Apocalipsis dice: yo conozco tus obras, versículo 19, tu amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte,
y a todas las iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, Jezabel es una hechicera, es una profetisa, pero es una adivina, y está en idolatría, porque la idolatría es fornicación, pero también está en adulterio, ama las cosas del mundo, y seduce a los siervos a fornicar. La fornicación tiene que ver con la idolatría, y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Eso significa hacer festejo de cosas y de festivales y todo lo que es pagano. Y eso es lo que Jezabel enseña. Jezabel no es una mujer que predica en tu iglesia. Jezabel es un espíritu. Es un espíritu que introduce doctrinas del mundo a la iglesia. Es un espíritu que se va contra la autoridad de Dios. Es un espíritu rebelde, murmurador, que se va contra el profeta para destruirlo. Quiere usurpar la autoridad y se dice ser ungida y que es una profeta, pero no lo es. Es una adivina, porque es una rebelde, es una hechicera, una usurpadora. Y para eso tienes que entender cómo es la reina Jezabel, porque ella domina a los hombres con seducción. Y la Jezabel es la que seduce y fornica y enseña a fornicar a los hijos de Dios. O sea que les enseña idolatría, inmoralidad sexual, pero también adulterio. Almas adúlteras que aman al mundo, que quieren ser parte del mundo y quieren introducir la doctrina del mundo a la iglesia, igual que lo hizo Balaam. Eso es lo que hacen las iglesias, hechiceras, rebeldes, igual que Jezabel. Pero también es una robatemplos, porque tú ya sabes lo que es robatemplos, ¿no? El que hace dinero y ganancia y saca beneficio de la idolatría de los demás. Jezabel es una robatemplos también. Jezabel también hace rebelión abierta contra Dios y también promueve hechicería, herejías y roba templos, porque hace dinero y saca beneficio de la idolatría de otros. Salmo 68, versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Y eso es directamente correlacionado con cuando Jesús habla del hombre fuerte, que cuando sale anda por lugares secos. Los rebeldes son ángeles rebeldes, pero tú eres un rebelde, porque escuchas a demonios. Y el destino de los rebeldes que escuchan a demonios, que son esclavos de demonios y que sirven a demonios, es habitar en tierras secas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Tú habitarás con los demonios en la tierra seca. 1 Corintios 6, versículo 9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos, o sea, los que no son justos, los impíos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en su sexo o en su comer y beber y deleites carnales, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Maldicientes son los que hablan mal, murmuran, detractan, hablan mal de los demás, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, porque son hechiceros. Ya te mostré en Isaías 57, dice, versículo 3, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa? Ahí te está dando la relación de que la hechicería es rebelión. Y Zacarías 11 es otra referencia. En el versículo 16, he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la pierna quebrada, o sea, pastor de ovejas, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Y de ahí tú ves la profecía del anticristo, que dice que es tuerto y que tiene el ojo derecho cerrado, etc. Esos son
teologías paganas que realmente no me interesan discutir, pero sacaron eso de aquí, de Zacarías. Y ya tú sabes, Gálatas 5, los frutos de la carne. Andad en el Espíritu, versículo 16. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, o sea, rebeliones, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, herejías, envidias, homicidios, o sea, celos, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Proverbios 6, versículo 13. Más bien versículo 12 en adelante. Observa esto. Y del 12 al 19, porque tiene dos cosas interesantes que quiero mostrarte. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. ¿Ves por qué soy tan metido a rollos con la boca? ¿Ves por qué paso poniendo la atención a lo que la gente habla? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo solo tengo que escuchar a una persona 5 minutos y ya sé lo que tiene adentro. Es así de sencillo. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Así que una hermanita que en medianoche está hablando de uy, qué mangazo ese hombre, es una fornicaria asquerosa. Es una depravada. Que guiña los ojos, que habla con los pies, se tiene secretitos y claves secretas, que hace señas con los dedos como los masones y los hechiceros. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Esas personas siempre están sembrando discordia, hablando de los demás, siempre enfatizando el error de los demás, nunca el error de ellos. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Eso abomina y aborrece el Señor. ¿Tú eres uno de esos? Eres hechicero. Dios te abomina. Dios te aborrece. Más vale que te des cuenta y que te arrepientas. Ahora, Proverbios 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Proverbios Efesios 5, Efesios 5, versículo 5. Porque sabed esto: ningún fornicario o inmundo. Y muchas personas se preguntarán, ¿qué es un inmundo? Y esa es una pregunta válida. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en las redes sociales hay una página que anda hablando un montón de cochinadas sobre sexualidad. Se hace llamar una página educativa, creo que se llama Roloid, algo así. Yo aborrezco esa página, la bloqueo cada vez que puedo, cada vez que aparece oculto o la elimino.
y hablan del beso rojo, y hablan del beso verde, hablan del beso negro. Y es un montón de cochinadas que habla, es un montón de asquerosidades. O sea, lo más depravado, lo más sucio que jamás te puedes imaginar es lo que enseñan ahí. Enseñan sexo anal, enseñan todo tipo de cochinadas, de lo peor. Eso es inmundicia. ¿Cómo se te ocurre que un hombre puede practicar el sexo oral a una mujer que está menstruando? ¿Cómo se te ocurre que un hombre puede fornicar o tener relaciones sexuales con una mujer que está menstruando? Esas son las cochinadas que enseñan en esa página. Y esa es una de las menos grotescas. Son muchas cochinadas que enseñan en esta página y se supone que es una página educativa. Y esas son las cochinadas que están practicando esta generación perversa. Ya te imaginas el beso negro, de qué se trata, ¿no? Está hablando de comer heces. Prácticamente de comer heces. Eso es satanismo puro. Eso es sacrificio a demonios. Esas son prácticas ocultistas de los máximos hechiceros de la brujería y la magia negra, que están enseñándole al pueblo de Dios, a los niños y a los jóvenes, en el internet. Eso es inmundicia. Pero sabed esto: ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, la avaricia es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. No, pero hoy en día la gente predica sobre Dios es amor, ¿verdad? Dios no castiga a nadie, hermano Fausto. Versículo 28 de Jeremías 7. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Esta es la generación que endureció la cerviz, hicieron peor que sus padres. Esta es la generación más dura, es la peor, la más adúltera que jamás ha habido. ¿Por qué prediqué esto? Sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué? Porque son hechiceros y rebeldes. ¿Pero qué significan las autoridades superiores? Bueno, mira lo que dice Judas sobre las autoridades superiores. En el libro de Judas claramente te explica cuáles son las autoridades superiores. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, o sea que están destinados para la perdición. Hombres impíos, o sea que no son piadosos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, son anti-verdad, son anticristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. A los ángeles que no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio final, como Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Pero dice el versículo 10, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Tenerle envidia a Abel y matarlo. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Por qué? Porque se fueron contra la autoridad del líder espiritual Moisés. Estos son manchas en vuestros ágapes, o sea que son ovejas negras, ensucian el cuerpo de Cristo, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, o sea que solo piensan en ellos. Nubes sin agua, que no se les cae ni un peso, no le dan a nadie, solo son apariencias, llevadas de aquí para allá por los vientos. Árboles otoñales, o sea sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados,
Fieras ondas del mar, o sea, inconstantes, agresivos, intemperantes, recalcitrantes, necios, contumaces, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, o sea, ángeles caídos, planetas, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ya se me acabó la batería, así que solo te voy a leer un versículo más. Tito 1. Sí que fue largo este video. Versículo 5. Versículo 10, perdón. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión. O sea que